Gracias, como le platicamos al inicio, pues está con nosotros Fernando Belauzarán. Usted lo conoce muy bien, político, universitario, crítico, un hombre pues que conoce la entraña de la política mexicana. Fernando, bienvenido. Gracias Ricardo, un gusto estar contigo. Saludos a tu auditorio. Fernando, pues una discusión obligada. Tú conoces bien la universidad, la UNAM. El presidente se ha dedicado en los últimos días a pues golpear fuertemente a la máxima casa de estudios. En tu opinión, la pregunta directa, ¿qué está buscando el presidente? Bueno, el presidente quiere controlarlo todo. El faro guía de este gobierno, más bien el faro guía de Andrés Manuel López Obrador, es el poder. Cómo concentrar más poder y cómo garantizar quedarse en el poder, sea él o sea con su grupo, etcétera. Buscan establecer una hegemonía estructural en el país, como existía de alguna manera o en el siglo pasado, como existía en el siglo pasado, aunque quizás con algunas variantes bolivarianas, ¿no? Pero su intención es esa, y para entenderlo hay que ver que lo que lo mueve es el poder. El proyecto de este gobierno es el poder. O más claramente, el proyecto del presidente es el poder. Y la universidad es algo fundamental, o más bien quiere entrarle. Lo hemos escuchado quejarse de la clase media, quejarse de los sectores ilustrados, a partir sobre todo de las derrotas que tuvo Morena en la Ciudad de México. Él está achacándole esas derrotas a esta clase media ilustrada. Y entonces quizás lo que está buscando o tener es, si los profesionistas él siente que le voltearon la espalda, pues convertir a las universidades en centros de adoctrinamiento ideológico, ¿no? Y le estorba la autonomía. Y de alguna manera se balconeó ayer. Ayer habló del cambio de rector en la universidad y dijo que ya se acercaba el cambio de rector. De alguna manera, pues mostró qué es lo que está pensando, qué es lo que dijo. En realidad se equivocó. El cambio de rector es hasta noviembre de 2023, pero ya nos dice qué es lo que está pensando. Y él habla de que hay un grupo que controla a las autoridades, pero él quisiera que eso se moviera, que haya una sacudida, etcétera, y está pensando en el nuevo rector. Y obviamente está su desconocimiento, que dijo eh, que era el Consejo Universitario el que nombraba al rector. Lo dijo, no fue un lapsus, lo dijo dos veces. Y es increíble que alguien que haya pasado 14 años en la universidad no se haya enterado de que es la Junta de Gobierno la que nombra al rector. Pero bueno, pero ya nos dijo qué es lo que está buscando y casi llama a que haya una sacudida en la institución para que quizás aproveche que haya una crisis, que haya un caos, que haya inestabilidad para que el gobierno pueda meterse. Y la ley orgánica la puede cambiar por votación simple. Ese no es un cambio constitucional, es un cambio legal y con mayoría pudiera hacerlo. Y ese me parece que es el riesgo, ¿no? Por supuesto, eso sería llevar al traste a la universidad, pasar sobre su autonomía, etcétera. Pero eso es lo que busca. Mira, te doy un dato. Sí. Antes de la semana pasada, nunca, pero nunca había hablado o criticado a la universidad Andrés Manuel. Ha hablado quizás, pero nunca la había cuestionado antes de la semana pasada. Y eso que dice que el giro neoliberal es desde hace 30 años, desde Salinas. Entonces, pues se tardó 30 años en denunciar el giro neoliberal de la universidad. Y yo creo que más bien lo que le interesa es ver cómo mete la mano y cómo decide al próximo rector. Quiere también someter a las universidades, quizás porque efectivamente muchas encuestas dan cuenta de que los sectores ilustrados sí le dieron la espalda. Sobre eso, Algo, esa era la siguiente pregunta, Fernando. Eh, yo tuve incluso discusiones fuertes con algunos universitarios en un par de ocasiones que fui a platicar con alumnos y demás, había una aceptación pues casi mayoritaria por López Obrador. Me atrevo a decir que incluso un fanatismo ya
pues en cierres, pero estaba claro que eran los universitarios aliados de López Obrador. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, se volteó. En 2018, en las encuestas muy interesantes mostraban que a mayores estudios, más era el porcentaje de voto a favor de Andrés Manuel López Obrador. Eso dio la vuelta en 2021, ¿no? En 2021, gran parte del voto de Morena es el voto verde, ¿no? Y el voto de sectores más populares, no los sectores de clase media ilustrados, aunque también hubo sectores populares en la Ciudad de México que le dieron la espalda. Y eso tiene que ver por la falta de resultados. Y además, el presidente tiene una forma de tomar decisiones no basadas en el conocimiento, sino basadas en sus caprichos. Y obviamente los universitarios son sectores informados que no le compran sus otros datos, ¿no? Entonces, frente al desastre nacional, porque el país no va bien, claro. El país solo está bien en la saliva del presidente, ¿no? Porque el presidente se construye monumentos con su propia saliva, mientras en todos los indicadores el país va muy mal, ¿no? Datos tremendos. Hoy hay más pobres que cuando él tomó posesión, 4 millones de pobres. Hay más desigualdad, hay más corrupción. El combate a la corrupción solamente es un pretexto para perseguir opositores, pero hoy todos los incentivos de la corrupción están acrecentados. Hay mayor discrecionalidad, hay más opacidad, hay menos contrapesos. Todo eso contribuye a la corrupción y no combates la corrupción sacando un pañuelito blanco y girándolo, ¿no? Pero él vive de la propaganda y la propaganda no le basta a los sectores informados. Y anda molesto, pues lo vimos cómo cuestionaba a los que tenían posgrado, cuestionaba a los aspiracionistas, cuestionaba a los de las licenciaturas, ahora les llaman neoliberales, porque no votaron por Morena, ¿no? Y sí, los perdió, pero los perdió porque cometió errores tremendos, mira, desde cancelar el aeropuerto en Texcoco, pasando por la gran tontería de acabar con el seguro popular. 15 millones, más de 15 millones de mexicanos se quedaron sin servicios médicos el año de la pandemia. ¿Y eso quién lo dice? Pues lo dice el INEGI, ¿no? Y Coneval, que son instancias del Estado. Y lo del aumento de la corrupción, pues son mediciones internacionales, ¿no? Él quiere que la realidad sea solamente lo que él dice, ¿no? Pero la verdad es que perdió porque el país no va bien. Si él hubiera cumplido sus compromisos, si el país estuviera bien, hubiera actuado de mejor manera, claro que tendría el apoyo de los universitarios, pero lo que ha hecho es que se ha cansado de agraviarlos. Y recordarás tú cómo eliminó los fideicomisos, y esos fideicomisos eran muy importantes porque de ahí fondeaban investigaciones, ¿no? Y conseguían recursos privados para fondear investigaciones importantes. Todo eso se lo comió el presidente, porque lo que le interesa es que todo el mundo sepa que se la deben a él, ¿no? Quiere hacer clientelismo hasta con los investigadores. Me deben su investigación, yo soy el que les voy a dar o no les voy a dar, ¿no? Y la verdad es que no le está dando a nada porque sus prioridades son otras. La verdad es que... Si nos permites... Y bueno, la persecución de científicos, 31 científicos van a la fiscalía acusados de delincuencia organizada, ¿no? ¿Por qué? Porque... Vamos a una pausa. Si nos permites, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más